Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Nos han pedido que contemos un poco lo que estamos trabajando en el tema de la RER. Es un proyecto muy antiguo, no solo en su concepción, en su momento en París, sino también en la Argentina. En los 60 fue en París, en los 70 se pensó por primera vez la RER en la Argentina. Y por allá por el año 2013, cuando todavía estábamos en la ciudad de Buenos Aires y cuando desde el gobierno nacional en ese momento se cambió la política ferroviaria a partir de lo que sucedió en ONCE, empezamos a trabajar ya no en una línea, en un plano, sino que entendimos que era el momento de que los argentinos, pero en particular los habitantes de la región metropolitana, nos planteáramos hacer un proyecto, ¿sí? Salir del ámbito de la planificación, del diagnóstico y del decir qué hay que hacer así muy en general, y convertir esto en un proyecto realizable. Y la verdad que fue un desafío enorme porque arrancamos con muy pocos recursos y durante prácticamente 2 años trabajamos a nivel de planificación estratégica, empezamos a elaborar los primeros, los primeros relevamientos de campo y los primeros anteproyectos, líneas. Y bueno, en el año 2015, como todos ustedes saben, sucedió el milagro, que de pronto las 3 jurisdicciones, Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, pasaron a ser gobernadas por un mismo espacio político, pero principalmente en el caso de transporte se dio que pasó a ser un mismo equipo de transporte que venía trabajando con 8 años de desarrollo, de experiencia, y eso nos permitió avanzar muchísimo más en este proyecto. Obviamente que en cualquier país un proyecto como este lleva mucho tiempo. Nosotros veníamos por ahí un poco mal acostumbrados a hacer muchas cosas en poco tiempo y lamentablemente a lo largo de estos 4 años, así como las distintas crisis nos golpearon como país, específicamente al proyecto RER lo golpearon 3 situaciones distintas. Primero se pensó financiar con fondos del Tesoro Nacional, luego se pensó en pedir préstamo, digamos, gestionado por el oferente, y luego se pasó a plantear con un formato de PPP que obviamente con las tasas y con el riesgo país también sucumbió como alternativa de financiamiento. Sin embargo, nosotros armamos un muy buen equipo. Acá está Ezequiel, que aceptó sumarse al equipo técnico y liderar la parte de ingeniería y túneles. Un equipo muy importante en el área ferroviaria, liderada por el ingeniero Francisco Estrusca, y un equipo de gestión que lo lidera la directora nacional de Planificación Estratégica, Elizabeth Nacarato, un trípode que de alguna manera me ayudó a que todo este proyecto pueda tener un nivel de desarrollo muy importante. Hace varios meses lo que nos planteamos fue reformular el proyecto, lo achicamos en cuanto a minimizar la magnitud de la obra, etapabilizarlo más y simplificar ciertas cuestiones, especialmente cuestiones ferroviarias, que entendimos que teniendo el tiempo que tuvimos para poder ajustarlo, de alguna manera simplificaban la operación ferroviaria y lo hacían más viable y sobre todo más etapable. Así que voy a hacer una presentación en la cual voy a contar un poco el estado actual del proyecto. Estamos trabajando con el Banco Mundial en la formulación de un apoyo por parte del Banco Mundial. Hace un año, casi un año,
La gente del Banco Mundial mostró un interés muy especial y nosotros lo que planteamos fue que el Banco Mundial hiciera una revisión de todo el proyecto para poder después sumar a BID y CAF y hacer un financiamiento con los 3 multilaterales, eventualmente con más. Nosotros estamos haciendo proyectos con Fonplata también, con la Agencia Francesa de Desarrollo y con el Banco Europeo, que también son entidades que vienen subsidiariamente a veces atrás de los multilaterales. Así que, bueno, un poco la idea es presentar esto, porque siempre me preguntan por la RER, ¿no? La gente que me conoce, que sabe que estoy en esto hace ya 6 años. Y bueno, y aprovecho la oportunidad en el ámbito académico y en el ámbito profesional y en el ámbito de lo que son los sindicatos, cualquier oportunidad que tengo, aprovecho para difundir un poco el estado de situación de este proyecto que entiendo personalmente que es posiblemente uno de los proyectos más transformadores que puede realizar el área metropolitana en materia de transporte, que cambia tremendamente las características de movilidad de la región. A la izquierda de esta imagen lo que tenemos es la situación actual, ¿sí? Y lo que yo siempre digo es, hablamos de sistema ferroviario, pero no tenemos un sistema ferroviario, tenemos una cantidad de líneas inconexas, líneas ferroviarias inconexas, con tecnologías distintas, con trochas distintas, y que no forman un sistema como tal, ¿sí? Si el subte tuviera la configuración del ferrocarril, todo el mundo diría que hay que conectar las líneas de subte, ¿sí? Así que esto que es tan obvio en el subte, pero que muchas veces no parece tan obvio en el ferrocarril, de hecho recibimos algunas críticas de gente que dice que esta es una obra que no tiene sentido, nosotros entendemos que es posiblemente la obra que más sentido tiene de todas. Y es una oportunidad también para hacer una obra de túneles realmente de gran impacto. A la derecha tenemos el nuevo esquema general del proyecto RER. Para los que no lo conocen, el proyecto RER tiene 3 túneles. Uno que sería la etapa 1, que es la conexión que aparece en verde, conectando el Roca con el San Martín. Paralelamente, hemos durante estos últimos 3 años y medio desarrollado el proyecto de electrificación del San Martín con toda la misma tecnología del Roca, catenaria, sistema de señalamiento cada 3 minutos, sistema ATS en toda la región metropolitana japonés de los 80, de manera de que haya absoluta compatibilidad tecnológica entre el Roca y el San Martín. El proyecto de la primera etapa, digo que se simplificó porque antes se conectaba también con el Mitre, el Roca. Y la decisión que hemos tomado es que solo se conecte con el San Martín en forma física, o sea, los trenes del Roca, un tren de La Plata va a llegar hasta Caseros, un tren de Korn va a llegar hasta Villa del Parque, un tren de Berazategui por la vía circuito llegará a Estación Derecho, por ejemplo. Ese tipo de servicios que el mismo tren usa las 2 líneas y utiliza obviamente el túnel de interconexión. Para poder maximizar la potencia del proyecto RER en esta primera etapa, hemos incorporado una nueva estación en superficie, que es la Estación Derecho, que permite, atrás de la Facultad de Derecho, específicamente atrás del Monumento de la Flor, que está ahí, conectar o intercambiar pasajeros entre el Roca, el San Martín, el Mitre en sus 2 ramales y el Belgrano Norte. Esto es un cambio importante porque no solo que garantiza que igual se puedan intercambiar los pasajeros con el Mitre, sino que aparece también la posibilidad de intercambios con el Belgrano Norte. O sea, una persona de Villarrosa se puede bajar en Derecho, se puede pasar al tren del Roca y terminar en La Plata con un solo transbordo.
El segundo túnel es la conexión del Sarmiento con el Mitre. Este es un proyecto que ya había sido formulado por Martín Orduna hace muchos años. Son dos líneas que tienen la misma tecnología, tercer riel, trocha ancha, y los trenes son muy similares. La diferencia es que unos son de 6 coches y otros de 9. La idea es extender los trenes del Mitre de 6 a 9, prolongar los andenes del Mitre y de esa manera generar una compatibilidad absoluta entre el Sarmiento y el Mitre. Ese sería el segundo túnel. Después vamos a ver que ya se avanzó una parte de la ingeniería de esa obra. Y el tercero, que también está dentro del plan, pero que ha sido etapabilizado en tercer lugar, es el Belgrano Norte con el Belgrano Sur, conectando la Trocha Angosta, pero este proyecto sí requiere la electrificación de ambas líneas, o por lo menos la electrificación de una parte de ambas líneas, el túnel y parte en superficie, y obviamente cambiar todo el material rodante, lo cual es bastante costoso. O sea, el tercer túnel es el que tiene mayor costo y al mismo tiempo, paradójicamente, es el que tiene menos pasajeros potenciales. Igualmente, la gente del Belgrano Sur, en Constitución, se va a poder tomar los trenes del Roca y va a poder incorporarse a los servicios RER. Acá tenemos las etapas. La primera etapa es, como dijimos, el Roca San Martín, el túnel con 2 estaciones subterráneas, una en Constitución y una central, que Ezequiel va a contar más en detalle, y la nueva estación derecho en superficie, que es una innovación reciente en el proyecto. Como dijimos, los servicios del Roca van a rebotar algunos en derecho, otros en el corto plazo rebotarían en la Paternal, que con el viaducto ya no hay barreras y tiene 4 vías la Paternal, y algunos podrían rebotar en Villa del Parque. Como dijimos, la estación derecho permite combinar con los servicios del Mitre y con los servicios del Belgrano. Está previsto también una extensión posterior, una vez eliminadas las barreras de Villa del Parque hasta Caseros, para que los trenes del Roca puedan llegar lo más lejos posible dentro del sistema del San Martín. El segundo túnel que mencionamos tiene una estación central del Sarmiento, una adecuación de la estación Miserere y una estación Correo Central, y en una fase posterior una estación subterránea en Retiro, para que finalmente queden enlazados las dos líneas. La tercera etapa, como dijimos, es el Belgrano Sur con el Belgrano Norte, que se entierra en Constitución, tiene una estación Constitución subterránea, comparte la estación con el Roca, con túneles independientes, pero todo el resto de la movilidad peatonal es compartida en un 80%, y sale de manera de también poder pasar por la estación derecho, de manera de que la gente pueda intercambiarse en Constitución, en la estación central o en derecho. Este es el sistema de estaciones. Las que están en rojo son las subterráneas, derecho en superficie, que es la azul, y las estaciones históricas se mantienen como cabeceras para algunos servicios. Esta es la traza en la 9 de julio, esto ya es la primera etapa. Lo que se ve en rojo son los pozos de ataque, y ahí tenemos una imagen así de cada una de las 3 estaciones. Ahí se puede ver bien la ubicación de la nueva estación derecho en superficie y el render con los 5 andenes que vamos a contar un poco después. Esta es la estación central. La estación central está ubicada entre el Obelisco y la Avenida de Mayo. La vamos a ver de abajo hacia arriba. Tiene 2 cavernas principales. Una de las cavernas principales la acortamos un poco porque como ya solamente los destinos están en el San Martín, no tiene sentido tener tantas plataformas en la caverna. En el caso de la caverna que va hacia el sur, como el Roca sí tiene múltiples destinos, esto
la longitud de la caverna nos permite tener múltiples andenes, y después hay una serie de simplificaciones de ingeniería que forman parte de tratar de minimizar los riesgos potenciales del proyecto, ¿no? Hay unas interferencias que también acortar esa caverna nos ayuda. Va a tener unas conexiones verticales que son fundamentalmente de servicio, ventilación y escape. Aparecen unas conexiones transversales que en una primera instancia permiten operaciones de evacuación, pero también poder canalizar en situación de saturación los flujos a más alternativas para subir, y que luego van a servir también para los intercambios con las cavernas del Belgrano. Hay un nodo norte con las líneas D, B y C. Hay un nodo sur que permite intercambiar con la línea A, la C y luego en un futuro con el Sarmiento. Hay una utilización de todo lo que es la playa de Combis. Originalmente la idea era dejar la playa de Combis al final, que volviera a ser playa de Combis, o sea, usarla durante la obra. Ahora se ha decidido integrarla a la estación. Esto reduce los costos de la obra y la simplifica mucho también, permite ahorrar no solo dinero, sino también que la obra sea más corta, que lleve menos tiempo. La playa de Combis va a quedar definitivamente en el sector norte. Ahí se puede ver que va a haber unas zonas pagas y un área comercial en el corazón de la playa. Y luego lo que se puede ver acá ya es los sectores de salidas principales en rojo. En el obelisco se va a usar las rampas de entrada y salida de la playa de Combis como grandes salidas principales y otras salidas secundarias. Y ahí se puede ver el resto de los hechos existentes subterráneos, las líneas de subte, etc. Y finalmente, en blanco, es lo que menos se ve, las dos cavernas del Belgrano para la etapa posterior. O sea, el proyecto está totalmente planificado para que las tres etapas sean absolutamente compatibles. Y finalmente, ahí lo que se puede ver son las salidas principales, ¿no? Una imagen, un render. Bueno, y la otra innovación que hasta ahora no lo hemos presentado mucho porque es bastante reciente es la nueva estación Derecho. La estación Derecho pasa a tener 5 andenes. Uno, digamos, de la imagen, el de arriba es del Belgrano Norte. El siguiente andén corresponde al Mitre Tigre, el siguiente al Mitre Suárez, el siguiente corresponde al San Martín en sentido hacia Retiro, donde hay una vía de cada lado. Una es la que viene de Retiro y la otra es la vía que viene del túnel. Y la última es el San Martín Roca con sentido hacia provincia, donde el andén, la vía que está más arriba corresponde al túnel y la vía que está más abajo corresponde a los trenes que vienen del Roca. De esta manera, en esta estación, lo que hacemos es en la punta que está a la derecha, que está más cerca de la Facultad de Derecho, hay una pasarela que sirve de salida para ir a la Facultad de Derecho, hacia la línea H y hacia el río, hacia el barrio 31, y una segunda pasarela, que es la que se ve a la izquierda en amarillo, que es una pasarela exclusivamente para correspondencia entre los andenes y para evacuación de andén, para cumplimiento de la NFPA en caso de siniestro. Acá tenemos una imagen un poco más funcional del esquema de la estación completa. La estación completa permite 2 etapas. Una primera etapa que sería independiente de la RER, o sea que se podría hacer porque tendría una lógica de transporte aún sin hacer los túneles, que es hacer una estación que permita que los pasajeros del Belgrano Norte, del Mitre Tigre y del Mitre Suárez
se puedan bajar en derecho y se puedan tomar la línea H. También, obviamente, serviría para la gente del barrio 31, fundamentalmente los que viven más al norte del barrio, y también, obviamente, Facultad de Derecho para todos los alumnos que vienen del norte. Sería una estación que los acercaría mucho más que la estación de Retiro. Esta primera etapa tiene como condición básica la pasarela de conexión con el resto de la ciudad. La otra, como dije, sería solo para evacuación, ya no habría sentido para la correspondencia entre las líneas, pero nuestra estimación es que aproximadamente la recaudación que ganaría la línea H en un tramo que hoy es ocioso, porque en realidad la línea H en su último tramo está subutilizada y además esto sería una cantidad de pasajeros que en general van a contraflujo del resto de la línea H, daría algo más de $2 millones de recaudación a la línea H solo por incorporar esta estación, ¿sí? $2 millones por año, ¿no? Y también, en el caso del ferrocarril, le aportaría, la tarifa del tren es más baja, pero aportaría un orden de magnitud parecido en cuanto a pasajeros. Como dije, bueno, ahí está el Belgrano, se puede ver. Ahí está el Mitre Tigre, con sus 2 vías, y el Mitre Suárez. Así es como quedaría configurada la parte ferroviaria. Ahí está el puente de correspondencia y el puente de salida y eventual correspondencia en el futuro. La segunda etapa ya sí requiere como mínimo que se cambie la cabecera del San Martín. Esto forma parte del proyecto RER, pero también podría ser independiente. Está previsto que con la electrificación también se puede cambiar la cabecera del San Martín, pasarlo a Libertador, y ya con ese cambio la estación, digamos, la parte del San Martín también tendría sentido con el mismo objetivo, con el objetivo de ir a la línea H a derecho o al barrio 31. Estos serían los trenes que saldrían de Retiro. Estos son los que van a Retiro en superficie, que son los de afuera. Y como la trinchera sale entre las 2 vías, estos que están en verde serían los trenes que vendrían del Roca. Algunos siguen viaje, otros rebotan en la Facultad de Derecho, 1/3 rebotaría en la Facultad de Derecho. Estos vendrían del San Martín hacia el Roca, y estos, que se ve al final, serían los que saldrían de Derecho después de haber rebotado allí. El puente de correspondencia y la pasarela de correspondencia y hacia afuera. Este es un render. Se puede ver la Facultad de Derecho al fondo y los 5 andenes. Otra imagen. Bueno, y con respecto al proyecto de la etapa 2, sacamos una consultoría para la ingeniería de este proyecto en 4 tramos. ¿Están marcados los tramos? No están los tramos. Perdón. Bueno, no tengo. Bueno. Bueno, sí. Se dividió en 4 renglones la licitación. El 4.º renglón finalmente no se adjudicó. Decidió avanzar por administración. El renglón 1 y 3 se adjudicaron, se empezó el proyecto y tuvimos problemas con la consultora y se canceló el contrato. Y en el renglón 2 terminaron, ¿no? Ya está absolutamente entregado. No sé si está aprobado ya. Está en proceso de revisión, pero prácticamente no hay observaciones. Es una consultoría que, por lo menos, se desarrolló la estación Central Sarmiento, que es la más compleja de todo este proyecto, y se compatibilizó con la etapa 1. Así que, bueno, ahí vi que hay una ¿cómo se llama? Realidad virtual, que pueden ver un poco cómo está desarrollada la estación. Pero bueno, por lo menos este proyecto está terminado y disponible para
para ir avanzando en la parte de gestión. Acá hay algunas imágenes, no voy a profundizar mucho porque Ezequiel va a profundizar en el tema de las modificaciones de ingeniería y estructurales. Es obviamente una obra compleja, ¿no? Pero entendemos que hemos llegado a un resultado que es un buen proyecto y costó, pero es un muy buen proyecto también. Acá alguna imagen más, da una idea de la magnitud, de la complejidad del proyecto. Tiene varios niveles, tiene la complejidad de que está debajo de la línea A, una parte, y obviamente está en un lugar más complicado que el Roca, porque el Roca está desarrollado a lo largo de la 9 de julio con la estación de combis, hay un montón de facilidades. Este proyecto requirió una serie de desafíos, enfrentar una serie de desafíos bastante complejos. Bueno, y creo que con esto termino. Perdón si me extendí demasiado, pero bueno. Lo otro que también queríamos contar, si bien esto no es de túneles, sí tiene que ver con la lógica de la RER. O sea, tiene la lógica de que la RER es parte de un plan de recuperación del sistema ferroviario que tiene una cantidad enorme de inversiones colaterales, previas, muchas de ellas independientes del proyecto RER, algunas cosas que se han hecho del 16 al 19, que es lo que está acá, ahora lo voy a contar, y vamos a contar un poco cuál es el plan ferroviario que nosotros tenemos como visión de lo que hay que hacer de aquí en adelante. En el caso del Mitre, se inauguró el viaducto. Bueno, hay una correspondencia entre los colores de la derecha con el mapa, ¿no? En rojo el Mitre, se hizo el viaducto del Mitre Tigre, que ya se inauguró, y un paso a distinto nivel. Todo esto tiene que ver con la lógica de eliminar las barreras en el ferrocarril para poder mejorar la frecuencia. Si no, no podemos mejorar la frecuencia, no podemos intercalar servicios cortos con largos, no podemos soñar con la RER. Así que bueno, en el año 2014 empezamos con este proyecto de viaducto y estamos muy contentos porque finalmente en un periodo de gobierno logramos terminar el proyecto completo, poco más de 2 años de obra, pero obviamente requirió una planificación y un proceso previo fue mucho trabajo, ¿no? En el Belgrano Norte se está trabajando en la elevación de andenes. Es un proyecto complicado porque es mucho dinero y con la crisis económica los ajustes presupuestarios se ralentizó, se etapabilizó, algunos quedaron con andenes provisorios, bueno, pero está en marcha. Un paso a distinto nivel. En la línea San Martín se hizo el viaducto del San Martín, que está operativo. No está terminado en un 100% la obra, todavía hay cuestiones de arquitectura en las estaciones. Señalamiento, estamos con un señalamiento provisorio, pero por lo menos ya los pasajeros del San Martín, que tuvieron que soportar 10 meses de corte de servicio, ya tienen el tren, por lo menos que ya los lleva a Palermo y a Retiro de vuelta. Y un paso a distinto nivel. En el Sarmiento se avanzó con la obra del soterramiento, el primer tramo. En el Belgrano Sur se hizo la primera etapa del viaducto a Constitución. En unos días vamos a inaugurar la estación Sáenz, que eliminó la barrera con más cantidad de personas que pasaban por la barrera en toda la Argentina, 390.000 pasajeros por día cruzaban la barrera de Sáenz, mucho peor que Nazca, 5 carriles por sentido, 400 colectivos por hora por sentido, sufrían la barrera de la barrera de Sáenz, y es una obra que esa eliminación ya se logró hace más de un año gracias a que se hizo una estación provisoria, y la segunda etapa está próxima a adjudicarse para hacer la obra de llegada a Constitución. Eso tiene fondos CAF y Fonplata, o sea, está financiado, no tenemos problema de financiamiento. La primera etapa, la de la estación Sáenz, se hizo con financiamiento Banco Mundial. Y el taller de tapiales, que también es una
realmente fue una reparación histórica a la línea Belgrano Sur, que siempre fue la cenicienta de nuestro sistema ferroviario, ¿no? Donde vive la gente más pobre, es donde prestamos el peor servicio. Bueno, la verdad que los viaductos que estamos haciendo y el taller de tapiales es una prueba de que el Belgrano Sur está cambiando muchísimo para mejor y que vamos a poder tener un servicio digno dentro de poco tiempo. En la línea Roca se terminó la electrificación, una obra bastante mal planificada, porque estaba la catenaria, pero no estaba la subestación, ni las vías, ni el señalamiento, nada. Bueno, tuvimos que trabajar en todos esos temas. Pero bueno, ya está todo adjudicado, por suerte. Y la subestación ya está operando, así que falta ahora material rodante, que vamos a ver después. Y en todas las líneas metropolitanas, en la red troncal, se está montando el ATS, parte de la detención automática de trenes japonés, se va a terminar este año y parte el año que viene, pero ya están todos los insumos comprados. Fueron 60 millones de dólares y 200 millones de dólares de adecuación de sistemas de señalamiento obsoleto para poder montar el ATS encima. Acá algunas imágenes, el Roca, tapiales, renovación de vías, pasos a distinto nivel, viaductos. Y la planificación que tenemos para los próximos 10 años, que incluye la primera etapa de la RER, obviamente. Como dije antes, implica también una serie de inversiones. En el caso del Roca, una primera inversión en 200 coches para convertir los trenes de 7 coches en 8 coches, de manera a aumentar un 17% la capacidad de los trenes sin tener que aumentar el tiempo de barrera baja, y eliminar todos los trenes Toshiba obsoletos y tener toda flota nueva, homogénea. Y ampliar un poco la flota también. Después hay una compra de 12, en realidad de 70 trenes. De esos 70 trenes, 12 van a ir al Roca para potenciar más el Roca, mejorar su frecuencia. Y hay una serie de obras complementarias, el viaducto Pavón, para que los trenes del ramal La Plata y el ramal Temperley no se crucen a nivel. Es una obra relativamente pequeña, pero muy importante desde el punto de vista de la operación ferroviaria, 4 pasos a distinto nivel y extensión de andenes para poder alojar el 8º coche con el nuevo estándar de trenes del Roca en cuanto a la longitud. En el Belgrano Sur, como dije, tenemos la etapa 2 de la llegada a Constitución, la renovación de todo el ramal M, que es el que va a Merlo Gómez, a Marinos del Crucero General Belgrano, duplicación de la vía Aldobón-Tapiales, viaducto entre Aldobón y Tapiales, que hoy cruza a nivel con el Roca, 13 pasos a distinto nivel y 111 coches para renovar totalmente la flota y ampliar la flota del Belgrano Sur. Y permitir tener un tren cada 15 minutos en el ramal de Marinos, que hoy tiene un tren cada 40. En el San Martín, la electrificación, que como dije ya está para adjudicar, estamos terminando la evaluación técnica de la licitación. Es un proyecto financiado por el BID, son 500 millones de dólares, 400 los pone el BID, 100 Tesoro Nacional. Y por otro lado, un plan de 14 pasos a distinto nivel y 28 coches para correr sobre las vías electrificadas. En la línea Belgrano Norte, la elevación de andenes y está faltando ahí, en el marco de la concesión planificada, la renovación de todo el material rodante y trenes más largos. Y en el caso del Mitre, lo que está pendiente es la renovación de vías en retiro, renovación de vías del ramal Tigre, del ramal Suárez, la extensión de andenes para poder operar de 6 coches a 9 coches, 2 pasos a distinto nivel y los 90 coches necesarios para ampliar las formaciones. Esto es un poco el plan. Y por último, como dije, la RER, que incluye la etapa derecho 1 y 2 y que requiere también 12 trenes adicionales que son parte de los 70 trenes que mencioné antes. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias y le paso a Ezequiel.
Bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, yo voy a poner el foco en lo que es la etapa 1, que es la conexión entre el ferrocarril Roca, como decía Germán, con el San Martín. Bueno, este tramo yo ya presenté el año pasado los avances que tenía. Vamos a contar un poquito qué estuvimos trabajando este año. Para una mayor comprensión del proyecto lo dividimos en 3 tramos. El tramo 1 va desde lo que es el empalme en Constitución, atrás de Constitución en realidad, en el puente Bransen, hasta la calle Estados Unidos. Ese tramo en particular lo presenté el año pasado y ya estaba bastante avanzado. Bueno, durante este año completamos un poco toda la ingeniería. Como me queda no mucho tiempo, voy a poner el foco en lo que es el tramo 2, particularmente en la estación central, que es lo que más cambios tuvo este último año. Después el tramo 3 lo llamamos, son todas las obras que están en la parrilla ferroviaria de Retiro, que bueno, ahí ya está la rampa de salida, es parte del tramo 2. Digamos, la obra de Retiro no tiene una complejidad desde el punto de vista civil, digamos. La principal complejidad obviamente es estar conviviendo con una operación ferroviaria de una de las parrillas más importantes de la Argentina, pero es un tramo que entra dentro de los 4 años y pico que prevemos para toda esta obra. Entendemos que se va a poder hacer de a poco, o sea, digamos que es un tramo que no está en el camino crítico de toda la obra. En total son 6,5 kilómetros de interconexión. Esto incluye la parte en viaducto y rampas cut and cover, pero lo que es túnel en particular son 6 kilómetros de longitud. Repaso un poquito lo que es la estación central, que es donde vamos a poner el foco. Están los accesos en superficie. Después la refuncionalización de la playa de combis y remoción. Si ustedes recuerdan, el proyecto original incluía, como decía Germán, nosotros teníamos que devolver esa playa a ciudad. Digamos que se logró que esa playa forme parte del proyecto y eso trajo una simplificación enorme en el sentido que antes prevíamos una submuración completa. Esa playa tiene 70 metros de ancho y 200 metros de largo. Entonces, integrarla al proyecto le dio una gran simplificación y también mucha flexibilidad al momento de la construcción. Ahora vamos a ver. Bueno, como decía ahí, perdón. Un poquito para atrás. Ahí está. Bueno, desde la playa de combis, que se va a transformar en lo que es el vestíbulo principal de esta estación central, se accede, bueno, a la zona paga y de ahí se accede a unos túneles intermedios que están por arriba de las cavernas de Andén, que son los que están ahí en violeta, y desde esos túneles intermedios transversales se acomete a las 2 cavernas de Andén, una más corta y otra más larga, como mencionaba Germán, y desde ese nivel intermedio que está dentro de la caverna de Andén al Andén. Después, bueno, hay una zona bajo Andén que es para servicios y evacuación, ahora vamos a ver. Y después ya la etapa 3, que es las futuras cavernas del Belgrano, una a cada lado de las cavernas de Andén del Roca. Lo que es superficie, el proyecto trató de minimizar lo que es el impacto de la obra en superficie. Los accesos se implantan ahora en los que son las plazoletas intermedias, o sea, en la zona central de la 9 de julio está ocupada por el Metrobús. Las plazoletas intermedias van a quedar para red exclusivamente, también la Plaza de la República, en el nodo norte, y las veredas, digamos,
van a quedar para, como actualmente ocurre, para lo que es el subte y bueno, otros medios de transporte. Como decía antes, se trató de minimizar el impacto, o sea, el hecho de ubicar los accesos en las plazoletas intermedias, lo que evita es todos los cruces hasta vereda, que bueno, también eran obras que generaban impacto en lo que es la circulación vehicular, ¿no es cierto? Entonces, esto también trajo una economía importante en el proyecto. Ya el ahorro por incorporar la playa de Combis al proyecto, estamos hablando del orden de 100 millones de dólares, porque la simulación esa era realmente compleja y no solo estamos hablando de un ahorro en plata, sino también en tiempos de obra. Acá se ve un poco un render de lo que es la refuncionalización de una de las rampas hoy de acceso a la playa de Combi, que se va a transformar en acceso principal para el vestíbulo principal de la RER. Acá se ve también una planta a nivel de la playa de Combis, o sea, la playa de Combis y de remoción se refuncionaliza, pero siempre, digamos, utilizando todos los espacios que están disponibles, digamos, se minimizan las obras que teníamos previsto hacer. Había una subestación eléctrica, por ejemplo, es base, la idea es dejarla, o sea, siempre el concepto de esta nueva optimización es tratar de minimizar el impacto en los hechos existentes. Ahí está un túnel de distribuidor que conecta con el vestíbulo sur y a la derecha el nodo norte que ahora vamos a ver. Unos renders de lo que es el vestíbulo principal, la playa de Combis refuncionalizada. Esta es en la zona comercial. Entonces, bajando un nivel, llegamos al nivel de las galerías de interconexión transversales. También ahí se ven los 3 pozos que van a tener una función también constructiva, después lo vamos a ver, y la conexión con el nodo norte. El nodo norte, acá tenemos algunas imágenes. La idea es que va a ser un nodo común para el subte y para la RER. O sea, no solo suma, da un acceso principal para la RER, sino que cuando esté construido va a reforzar todo lo que es la accesibilidad a las estaciones de la línea B y de la D, con lo cual es un proyecto común para SBASE y para el RER. Bajando desde las cámaras transversales llegamos al nivel de mezanina y posteriormente al nivel de andén y el bajo andén. Bueno, acá vemos un render de lo que es la caverna de andén. Es una caverna, si bien importante, vamos a verlo acá un poco. Ahí se ve en verde lo que era el proyecto original, una caverna de 280 metros de superficie de excavación, una de las más grandes que estaban proyectadas en la Argentina. Y lo que decidimos hacer como parte de esta optimización es tratar de acercarla a las obras que ya fueron construidas en la Ciudad de Buenos Aires para las obras de metro. Ahí vemos alguna comparación con lo que es la estación Rosas de la línea B, que tiene 210, 215 metros cuadrados de excavación, acá tenemos 240, o sea, es un 10-15% más grande, no más alta, sino un poco más ancha, con lo cual entendemos que también esta optimización nos permite acercar a las empresas locales a esta obra que si bien es grande, vamos a tratar de ir viendo que está al alcance de la experiencia que tenemos. También se avanzó este último año en la campaña geotécnica. Tenemos para este tramo 2 que estamos hablando, alrededor de 30 sondeos, todos al Puelche. Son sondeos cada 200 metros. La campaña es dinámica, o sea, todavía estamos haciendo algunos sondeos para ir mejorando y bajándole cada vez más
el riesgo geotécnico a este proyecto, pero bueno, ya tenemos un nivel de conocimiento, entendemos, suficiente como para poder definir la profundidad del Puelche. Acá hay una comparación también con otras cavernas que ya construimos, esto lo mostré un poco el año pasado, pero un poco para mostrar que esta optimización lo que nos permitió, esto lo veíamos un poquito antes, retrocedo un poquito, fíjense que la actual caverna está 1,20 metros por arriba, o sea, logramos subir el fondo de excavación un poco más de 1 metro y también reducir la altura en 2 metros. Entonces, comparando con proyectos que ya hicimos, acá estoy poniendo la estación Santa Fe y la estación Correo Central. La estación Correo Central de la línea E es la más profunda que se construyó hasta el momento. El nivel de fondo de solera es menos 230. Nosotros estamos hoy con el proyecto RER a 0, a nivel absoluto. Y otra estación parecida y bastante profunda es la estación Santa Fe. Lo que tiene en particular la estación o estas cavernas de andén de la RER es la profundidad de andén. O sea, si miramos ahí un poco los niveles, estamos a 28 metros como altura a nivel de riel. Pero lo que quería un poco destacar que esa altura, esa profundidad no se debe tanto a la profundidad absoluta. O sea, justo estamos en una zona donde fíjense el nivel de calzada, es una zona muy alta, entonces es una estación profunda porque el techo es alto y no porque el piso es bajo, lo cual todos sabemos que para el problema de levantamiento de fondo no es exactamente lo mismo. Entonces entendemos que con esta optimización, tanto en volumen de excavación como en profundidad de la estación, es algo que tenemos la experiencia. No obstante eso, decidimos todavía ser un poco conservadores en la metodología de excavación, un poco porque queremos profundizar un poco más la campaña geotécnica para estar más seguros, pero un poco la idea es ir con la excavación con doble side drift, lo cual acorta mucho el ancho de excavación en cada una de las etapas y baja consiguientemente el riesgo geotécnico. También esta reducción de las cavernas de andén nos permitió hacer una optimización importante en lo que es el concepto de ventilación. Antes, cuando teníamos la caverna grande, nosotros prevíamos una extracción desde calota y una inyección desde bajo andén. Hoy por hoy estamos previendo con los mismos equipos de ventilación extracción desde arriba, desde calota. Esto sería emergencia en cada uno de los túneles con extracción y en servicio, inyección también desde calota con los conductos en calota. Acá se ve un poco un esquema de lo que sería la evacuación de la estación. La verdad que pusimos bastante foco en el tema de seguridad. Esta estación va a mover, como se imaginarán, muchísima gente. Entonces, básicamente tenemos un primer nivel de evacuación que es, está compuesto por los accesos principales que la gente utiliza diariamente para acceder a los andenes. Y la estación está diseñada para, con esa accesibilidad, cumplir con la NFPA en cuanto a tiempos de evacuación. Nosotros tuvimos la oportunidad también a principio del año pasado, y se hizo más fuerte este año, de contar con el apoyo de la Oficina Federal de Transporte de Suiza en una cooperación técnica. Entonces estamos auditando de alguna manera algunos temas, como ser este tema de la seguridad y la ventilación con ellos. Y bueno, como parte de ese intercambio, también generamos una segunda línea de evacuación por el bajo andén. O sea, el bajo andén, digamos, la ventaja que tiene, bueno, el humo tiende a subir, entonces para llegar al nivel de andén, digamos, da más tiempo a la evacuación. Entonces,
se agregó, digamos, una segunda posibilidad de evacuación, o en realidad complementaria, que bueno, no está accesible obviamente en servicio, pero sí en emergencia, que permite una evacuación por bajo andén. O sea, todo el bajo andén está intercomunicado de las dos galerías a través de los 3 pozos verticales que bueno, mostrábamos antes. Acá se ve un poco algunos modelos, o sea, más allá de las verificaciones más manuales que uno suele hacer de los medios de salida, para una estación con tanta gente y de 400 metros de largo, hicimos varios modelos de evacuación. En este caso estamos previendo 2 trenes llenos en la estación, cosa que en realidad no se va a dar, o sea, en realidad va a llegar de a uno, pero bueno, o sea, y también en función de la demanda, una cantidad de gente esperando en andén, estamos evacuando 5.500 personas, entonces, bueno, de alguna manera lo que uno ve en estos modelos es que la caverna grande de 400 metros tiene 5 rejas de extracción de aire. Lo que uno ve es que el humo se confina en tres rejas, o sea, en 200 y pico de metros se queda confinado el humo, y lo que es los tiempos de evacuación, digamos, se cumplen muy bien en los modelos. Acá se ve un poquito, o sea, lo que uno mira en estos modelos es un poco el nivel de exposición de cada una de las personas que vimos que estaba saliendo a lo largo del tiempo. O sea, se evalúa cuánto, la cantidad de oxígeno, la cantidad de gases, la visibilidad. Entonces uno lo que ve que está sobrado, o sea, se pone un límite de 0,3 y nosotros estamos llegando apenas a 0,01. Y otro tema, bueno, esto ya un poco lo presenté el año pasado, que nos preocupaba enormemente para este proyecto, era un poco la logística durante la construcción, ¿cierto? Sabemos que si bien este nuevo cambio redujo un poco los volúmenes de excavación, obviamente es una zona sensible la ciudad que trae, por lo menos nos generaba inquietud y entendíamos que esa inquietud también iba a tener los posibles contratistas. Entonces buscamos un poco minimizar el riesgo de demoras de obra por problemas logísticos, digamos. Entonces la solución que encontramos para la zona central, que es la más crítica de la estación, es utilizar el túnel de carga, que es el túnel que va por Avenida de Mayo y sale atrás de la Casa Rosada, liberar ese túnel para la obra, generando un gran obrador a la salida. Esto ya está un poco conversado y esos terrenos van a estar disponibles para la obra. Entonces, de alguna manera, entendemos que con esta posibilidad, para lo que es la zona central, se minimizaría mucho el problema de eventuales, o sea, estamos moviendo mucho suelo, ahora lo vamos a ver, bueno, eventuales problemas logísticos durante la construcción. Entonces, básicamente, la estación central, que es un gran volumen de suelo en una zona crítica, va a estar excavada desde los pozos que mostramos antes, pero 2 de los cuales salen a la playa de Combis. La playa de Combis se comunica con el túnel distribuidor, que es parte de la obra, o sea, la obra un poco fue pensada, obviamente desde un criterio funcional, pero también desde el criterio constructivo. Entonces, la playa de Combis, que va a ser, obviamente va a estar a disposición de la obra desde el día 1, se conectaría con el túnel distribuidor, con el túnel de cargas, y a través del túnel de cargas se llegaría hasta el obrador, uno de los obradores principales que estaría en la zona atrás de la Casa Rosada. Bueno, hay una serie de rampas también, digamos, no me queda mucho tiempo, así que decidí no explayarme mucho más en esto. Esta es la actual playa de Combis, que por las dimensiones que tiene, o sea, estamos hablando de 70 por 200 metros, es un obrador enorme además de los frentes de ataque, uno puede tener eventualmente algún pulmón para acopiar suelo en algún momento crítico, llegado el caso. Y ayer mostraban un poco con la tecnología BIM estos histogramas de movimiento de suelo, de hormigón. Uno acá desde el Estado no siempre tiene todas las tecnologías que querría tener, pero
ingeniándolas un poco, también entendimos que era necesario estudiar un poco los volúmenes de excavación en función del tiempo de cada frente, y lo que uno puede ver es que prácticamente un poco menos de la mitad del suelo, que es todo lo que es el tramo 1 y parte, la parte más al sur del tramo 2, saldría por lo que sería hoy el Paseo del Bajo. O sea, ahí vemos que tenemos 1,5 millones de metros cúbicos de excavación. Hoy por la mañana Carlos hablaba que el Paseo del Bajo movió 1 millón de metros cúbicos de excavación. La diferencia entre el Paseo del Bajo y nosotros es que nosotros ya tenemos el Paseo del Bajo, que justamente todo ese millón de metros cúbicos fue para el puerto de Buenos Aires. Saben que el puerto, la ampliación del puerto prevé 8 millones de metros cúbicos, está necesitando para relleno, con lo cual todo este volumen de suelo de la RER entendemos que iría para el puerto, y hoy por hoy, con lo que sería alcanzar la 25 de mayo y ingresar en el Paseo del Bajo, tenemos accesibilidad directa al puerto, con lo cual la congestión en superficie de ese tramo entendemos que no va a ser bastante razonable. Después el 30% aproximadamente estaría saliendo por el túnel de carga, y el resto estaría saliendo al norte de Córdoba, donde ya la congestión es prácticamente bastante baja. Como para ir terminando, a ver, este año tuve la oportunidad de visitar una obra importante, es el Crossrail en Londres, y nos contaban ellos que desde que ellos concibieron la idea hasta ahora están a punto de inaugurar la primera interconexión, lo que sería para ellos la etapa 1, que es la Elizabeth Line. Es más compleja, son 16 o 18 kilómetros de túnel y 10 estaciones, si mal no recuerdo. Que todo ese proceso les había llevado 20 años. Nosotros, como decía Germán, estamos por el 6º año, más allá de obras que ya, como mencionaba Germán, hemos inaugurado. También hemos avanzado mucho con este proyecto, que entendemos es factible, con un riesgo razonable para este tipo de obras, tanto desde el punto de vista geotécnico como desde el punto de vista constructivo. Y bueno, entendemos que hemos dado un paso más en todo este gran plan que a criterio de esta Secretaría es la que va a dar como la mejor solución para lo que es la movilidad de pasajeros en el ámbito metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Muy bien. No tengo...